se conoce como el Porfiriato o Porfirismo, a un periodo de la historia política de México, durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca y falleció el 2 de julio de 1915 en París, Francia. Durante su presidencia, Díaz y sus consejos realizó la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de fundamentos para el país. Desarrollaron los principios de una industria petrolera y complementaron el capital extranjero para invertir en minas y fábricas. El general Porfirio Díaz logró el control del ejército con la eliminación y la separación de los caudillos y de los grandes mandos, para los cuales dividió el territorio nacional en 12 zonas militares y a la vez una jefatura de armas cuyo número era superior a los de 30. Los edificios más importantes que se construyeron durante el Porfiriato: el Ángel de la Independencia, Museo Nacional de Arte, Palacio de Bellas Artes, Bosque de Chapultepec, Monumento a la Revolución, Palacio Negro, Palacio Postal. Incluso cuando la presidencia de la nación fue ocupada durante 4 años por otro militar, el general Manuel González, fue Porfirio Díaz quien tiró de los hilos del poder, retomando abiertamente el mandato enseguida el año 1911, cuando terminó su dictadura gobierno. Francisco León de la Barrera Quijano fue presidente interino que participó en la fundación de la Escuela Libre de Derecho. Francisco Madero encabezó el gobierno democrático procurando por las condiciones que vivía el pueblo, lo cual provocó alzamientos armados contra campesinos como Emiliano Zapata y la rebelión de Pascual Orozco. El maderismo fue uno de los primeros movimientos que conformó la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el empresario político Francisco Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal era la democracia de México a través del sufragio efectivo, no reelección a los funcionarios políticos. Es importante resaltar que aunque su gobierno solo duró 15 meses, Francisco Madero se esforzó por respetar la libertad de prensa e impulsar la renovación política mexicana. Los líderes impulsores de la decena trágica fueron Bernardo Reyes, Félix Díaz, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta, siendo este último quien traicionó a Madero y concluyó su traición con la firma del documento del Pacto de Ciudadela, mejor conocido como el Pacto de la Embajada, con la intervención directa del embajador de Estados Unidos, Helen Lace Wilson. Ese mismo el día del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron aprehendidos en Palacio Nacional y trasladados a la cárcel de Lecumberri, hoy sede del Archivo General de la Nación. Madero, 3 días antes de su muerte, su hermano fue asesinado brutalmente por fuerzas del general Félix Díaz en la Ciudadela, en la Ciudad de México, por órdenes de los Huerta. Pascual Lascurain Paredes fue un presidente interino. Victoriano Huerta, presidente de México, 19 de febrero de 1913, siguiendo un modelo común en América Latina por el que los jefes militares también controlaron la vida civil. Lo cierto es que el aumento considerable y el presupuesto para la educación de la población indígena creó un ministerio de agricultura, favoreció los intereses de la petrolera británicas y estableció una oficina nacional de trabajo. Algunas de las raíces de la política de los gobiernos siguientes se pueden encontrar en los 17 meses de gobierno de Huerta. Huerta instauró una dictadura contra la revolución y Obregón, incorporándose a la lucha con el bando de los constitucionales, improvisó un grupo de ambos de cerca de 800 indios y yanquis que se convirtieron en la base de lo que posteriormente se convirtió como el Ejército Noroeste. Francisco Carvajal fue un presidente interino. Durante su corto mando puso en libertad a los presos políticos y prohibió el fusilamiento de los prisioneros de la guerra. Eladio Gutiérrez fue un presidente interino. Del 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza entró triunfante a la Ciudad de México, rechazando el título de presidente interino, pero conservando aún el primer jefe encargado del poder ejecutivo. La causa revolucionaria constituida vio sus primeros frutos de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, en lo que se pactó la disolución del Ejército Federal, la entrada del Ejército Constitucional y la Ciudad de México.
1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza inició protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Su gobierno se enfocó en pacificar el país y las administraciones públicas. El 5 de febrero de 1917, Carranza promulgó la Constitución que cristalizaba los principales anhelos de la revolución y verificaba las elecciones pertinentes. Asumió el cargo de presidente. El Plan de Guadalupe se redactó y se firmó el 26 de marzo de 1913 en la Hacienda de Guadalupe y se promulgó en Eagle Pass. Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta desconocieron mediante el plan de Agua Prieta la autoridad del presidente Carranza. Se sintió amenazado y decidió trasladar su gobierno a Veracruz, pero fue emboscado en Tlaxcaltongo, Puebla, y asesinado en la madrugada del 21 de mayo de 1920 cuando Venustiano Carranza huía por su región rumbo al puerto de Veracruz. Fue atacado por soldados que creían que estaba bajo el mando de los hermanos Herrero. Adolfo Huerta fue un presidente interino. Álvaro Obregón, presidente de México del 1 de diciembre de 1920 hasta el 30 de noviembre de 1924. Supervisó la reforma educativa dando el cargo a Vasconcelos como secretario de Educación y surge el muralismo mexicano, una reforma agraria moderna y leyes laborales. A partir de 1921, una vez que terminó el enfrentamiento a la Revolución Mexicana, se inicia la restauración de la nueva sociedad y así nace la Escuela Mexicana de Pintura. Al reconocer grandes pintores mexicanos en plasmar sus obras murales con permiso del gobierno, así surge el muralismo, con grandes pintores muralistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Frida Kahlo, entre otros. Entre 1923 y 1928, el mural de la Secretaría de Educación Pública y la Escuela Nacional Agrícola de Chilpancingo, en edificio de la SEP, cubrió 2 patios adyacentes con su totalidad de pinturas muralistas realizadas por Diego Rivera. Plutarco Elías Calles. El 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928, durante su gobierno creó el Banco de México, ordenó la construcción de carreteras, creó la primera línea de área de fundó bancos agrícolas, restauró la escuela de Chilpancingo y fundó la escuela médico-veterinaria, construyó prensas, sistemas riegos y numerosas escuelas rurales. Su mandato, presidente Calles, reformó y modernizó el ejército constitucional en la bancaria, la Ley General del Crédito y creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Emilio Portes Gil, presidente interino. Pascual José Rodríguez García Ortiz Rubio, presidente interino. Abelardo Rodríguez Luján, presidente interino, fundó el Banco México y el Banco México de la Occidente y el Banco de Crédito de Mexicano. Estabilizó una pesquera del Pacífico. Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. El cardenismo visualizaba a México como un futuro de un país predominante agrícola y rural cooperativo y empezó a sustituir importantes bienes de consumo y aparecieron nuevas industrias. Cárdenas adoptó una línea bastante clara en relación al movimiento obrero. Otras acciones de gobierno por la reforma gráfica, por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. En el ámbito cultural ascendido, impulsó la creación del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec y el Instituto de Antropología e Historia e institucionales como las escuelas nocturnas de artes para trabajadores y la Escuela Nacional de Maestros y la Institución Politécnico Nacional. Época del cine de oro mexicano. Entre 1936 y 1956, la institución cinematográfica en México enlazó en uno de sus mejores momentos, considerados como la época de oro del cine mexicano. En su predio en la historia del cine mexicano, que comenzó en 1936 con el estreno de la película Allá en el Rancho Grande y culminó en 1956, se le consideraba una edad de oro por ser una etapa de país en el que la industria cinematográfica era el centro de las cintas comerciales de Latinoamérica. Surgieron grandes actores de aquella época como Sara García, Elsa Aguirre, María Félix, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, los hermanos Soler, Dolores del Río, Joaquín Pardavé, Capulina, Cantinflas, Meche Barba, José Negrete, Silvia Pinal, Rosa Quintana, Julio Alemán, Arturo de Córdoba, los hermanos Valdés, Marga López, Miroslava, Carlos López Montezuma,
Mauricio Garces, Blanca Estela, Pavón, López, Tarso, por nombrar algunos. Entre los directores más destacados podemos mencionar a Miguel Contreras Torres, Fernando de Fuentes, Emilio el Indio Fernández, Luis Buñuel, Alejandro Galindo, Roberto Garbando, Julio Bracho e Ismael Rodríguez, entre otros. Fueron ellos los que llevaron a la pantalla grande actrices y actores que dejarían una huella importante en la cultura fílmica de México. Manuel Aguilar Camacho, presidente de México, de 1 de diciembre de 1940, 30 de noviembre de 1946. Durante su gobierno se decretó que la ley del Seguro Social, en el mismo tiempo que se creó el Instituto Mexicano de Seguro Social y diversos centros hospitalarios como el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Cardiología, canceló la educación social. Se creó el Sindicato Nacional del Trabajo de Adjudicación, CNTE. Miguel Alemán Barce, presidente de México, del 1 de diciembre de 1946, del 30 de noviembre de 1952. Su administración se caracterizó por la creación de la ciudad universitaria a la industrialización de México. Durante su periodo presidencial en el país aumentó considerablemente su red de carreteras y vías férreas y obras públicas. Se mejoraron los sistemas de riesgo y creación el reparto de agregado. También se favoreció la investigación privada. Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. Durante su administración del gobierno de Ruiz Cortines creó el Departamento de Estudios Técnicos, instituyó el Departamento de Antropología, estableció el Sistema de Riego y de Esperanza y Planificación del Estado, Reglamento de Fracciones Urbanas. Adolfo López Mateos, presidente del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Durante su administración se creó el ISSSTE, el Museo Nacional de Antropología. También se nacionalizó la industria eléctrica. Su gobierno se caracterizó por una política de equilibrio entre fuerzas conservadoras. La progresista impulsó el voto femenino. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México del 1 de diciembre de 1964 a 30 de noviembre de 1970. En el 67 se firmó el capital, la República, el Ayuntamiento denominado el Tratado de Tlatelolco. Durante el gobierno fue el movimiento estudiantil del 68 y la primera Olimpiada en México. Luis Echeverría Álvarez, del 1 de diciembre de 1970 a 30 de noviembre de 1976. Durante su mandato, la economía mexicana creció 6.1%. Promovió el desarrollo de puertos marítimos como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas. Se creó el Instituto Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y la Política Exterior. Fue actividad de servicios educativos. Aumenta el número de escuelas y reformas de planes de estudio. José Portillo Pacheco, presidente del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Durante su mandato sucedió hechos como la concentración del petróleo, la economía y la aplicación de reformas políticas para democratizar al país y la primera visita de Juan Pablo II. Miguel de la Madrid Hurtado, del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Durante su mandato promovió la creación de grupos de contadores como Encontrar la Solución a Conflictos. Centroamérica celebró la Copa Mundial en 1986 y logró la entrada en México del GATT. Carlos Salinas de Gortari, del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Durante ese sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio. Se aplicó la privatización masiva a las empresas, incluidas la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente del 1 de diciembre de 1994 a 30 de noviembre de 2000. Privatizó los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos. Zedillo privatizó la distribución del gas, favoreciendo a la empresa española Gas Natural, Satélite Morelos 1 y 2, Solidaridad 1 y 2, y creó el Fobaproa. Vicente Fox Quesada, 1 de diciembre de 2000 hasta 30 de noviembre de 2006. En el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria, secundaria, preescolar,
maternal y apoyo económico a familias marginadas, la construcción de la Biblioteca Vasconcelos. Felipe Calderón, 1 de diciembre de 2006 hasta 30 de noviembre de 2012. Calderón aumentó la presidencia en escenarios de seguridad muy complicados, obligando a tener control territorial de zonas de países por parte del narcotráfico. En este contexto decide combatir frontales al narco, reforma las instituciones de Estado en materia de seguridad y la construcción de estales de luz que hasta el día de hoy no se sabe para qué es. Enrique Peña Nieto, presidente de México del 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018, fortaleció la cooperación en Centroamérica y el Caribe, recobrar el buen diálogo que América del Sur y Isla Asia Pacífico y agilizó la relación con el Reino Europeo. Andrés Manuel López Obrador es el actual presidente de los Estados Unidos mexicanos desde el 1 de diciembre de 2018 y con él llegó la cuarta transformación. Se aprobó la nueva reforma laboral. Por primera vez se respalda de voto libre y secreto en la elección. Sindicales se redujeron las comisiones que a favores de los trabajadores. El salario mínimo de 80 pesos cuando llegaron al gobierno a 172 pesos, incrementaron del 62% en términos reales. Programa para el bienestar de pensión a adultos mayores enfrentó una pandemia y se aplicaron vacunas para la población sin costo. Algunas de sus obras son el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, Refinería de Dos Bocas, de Refinería de Deer Park, Refinería de Morelos, por nombrar algunas.